Algo que me hierve las pelotas es ver a personas hablar de Puella Magi Madoka Mágica, también conocida como el anime de Magical Girls más pretencioso y sobrevalorado de la historia. ¿Por qué?, preguntarás. Bueno, no es nada más y nada menos que por comentarios como Madoka Mágica es el mejor shoujo más inteligente de la historia. Madoka Mágica, el mejor shoujo más oscuro, revolucionario. Y sí, no es misterio que alrededor de millones de personas de verdad creen que Madoka revolucionó el género de Magical Girls. Y peor, hay incluso idiotas que se atreven a decir que Madoka Mágica no debería ser considerada del género Magical Girls, porque este es muy complejo para este. ¡Cristo! Justo cuando creí que la gente no podía ser más idiota. Todo esto es realmente insultante cuando notas que la mayoría de personas que claman estas falacias son de hecho personas muy ajenas al género del majo shoujo, que a lo mucho recuerdan un par de capítulos de Sailor Moon que pasaban en televisión. Muchas de estas personas claman que Madoka Mágica es la deconstrucción del género Magical Girls, sin siquiera conocer dicho género. Pero antes de entrar en análisis y probarles que Madoka no es la deconstrucción original del género, tenemos que primero definir qué significa deconstruir un género. Primeramente, un género juega con diversos arquetipos, clichés, estereotipos, reglas, escenarios para crear una atmósfera. Llega entonces el brillante escritor que decide crear una deconstrucción, lo cual, nota, es algo bueno. La deconstrucción juega en un principio con las mismas características del género ya antes citadas, pero al desarrollarse la historia, la deconstrucción se desliga de lo común, trayendo algo nuevo que será incluso influyente para futuros trabajos del mismo género. La deconstrucción destruye o modifica algunas reglas que habían sido previamente establecidas en el género, y demuestra que el género puede ser el mismo aún mostrando diferentes rutas, posibilidades y opciones. Si no has entendido nada de lo que dije, por ejemplo, Neon Genesis Evangelion fue una deconstrucción del género Super Robots, porque antes de Evangelion los mechas no se enfocaban mucho en el psique de los personajes. Eran historias algo tontas en las que un niño le dan la oportunidad de pilotear una nave altamente peligrosa nada más porque sí. Llega entonces el personaje de Shinji, mostrándonos que de hecho el darle una responsabilidad tan grande a un moco acarrearía mucha presión en él y muchos problemas también. También estaba el hecho de que en algunos mechas infantiles el robot tenía sentimientos pese a ser eso, un robot. Llegan las mentes brillantes de Evangelion y deciden hacer un robot orgánico. Digimon fue una serie típica de monstruos como lo fue Pokémon, y aún así fue divertida. Aún así, llega Digimon Tamers revolucionando la franquicia al hacer a los adultos relevantes también, pronunciar la opinión y reacción del gobierno ante los eventos del Digimundo, y mostrando las consecuencias graves que pueden sufrir los humanos si una fantasía como Digimon fuera real. Es por esta escritura tan brillante que considero a Tamers el mejor Digimon. School Days, por supuesto, es una deconstrucción del harem y el slice of life, en general. Por primera vez mostrando consecuencias de estar en un harem en vez de ponerlo como algo irrealistamente pasteloso. Hasta este punto es necesario aclarar que no porque algo sea más oscuro significa que es una deconstrucción. Hacer algo diferente tampoco es una deconstrucción. Tiene que ser algo diferente, bien hecho y además que sea influyente, de forma que futuros trabajos del mismo género consideren estos nuevos estándares que has establecido como algo más esencial. Sí, Naruto es algo diferente al mostrar ninjas usando magia, pero todos universalmente estamos de acuerdo con que eso es algo estúpido y que no tiene nada que ver con el mundo de los ninja, y que eso no ha influenciado de forma positiva a futuros trabajos para nada. Así que, ¿qué tiene de revolucionario Madoka Mágica? ¡Realmente nada! Muchos alegan que Madoka ha sido el primer Magical Girl en mostrar depresión, tragedia, simbolismos y drama, lo cual no es cierto. Si creen que eso es cierto, entonces vean Full Moon, Shoujo Kakumei Utena, Arjuna, Utakata, Tayarasu, Daydream Illusion, Sign for Gear y Princess Totu. Todos estos trabajos son series de Magical Girls con temas depresivos y un desenlace algo trágico. Utena abiertamente nos habla de temas como la homosexualidad,
y nos lo pone en un tono muy serio. Y especialmente Princess Tutu es un anime que al principio parece ser el típico anime de Magical Girls, cuando llega el desenlace, el cual en su tiempo fue bastante atípico para una serie para niñas. Así que felicidades, hoy aprendiste algo nuevo, que Madoka Mágica no tiene nada de revolucionario o especial. De hecho, Madoka Mágica es una deconstrucción solo al principio, ya que si la serie pretende deconstruir los temas recurrentes de un show de Magical Girls, tales como el amor, los ideales, la paz, el bueno ganando sobre el malo o el optimismo sobre la tristeza, entonces no debió haber terminado con los mismísimos ideales que acabo de mencionar, invalidando eso de que Madoka es el shoujo más oscuro. Princess Tutu sí que tiene un desarrollo realmente oscuro, en cambio Madoka se queda en medio camino y termina siendo pretencioso, lo cual es el principal problema del escritor Orobucher. Pasa que estás viendo un show tonto pero entretenido por la acción como Fate Stay Night y de pronto pasas a algo similar con Fate Zero pero con un montón de filosofía inútil sobre cómo ser un buen gobernante a la par de cómo nos muestran lo disfuncional que es nuestro elenco de personajes. Pasa que el estimado Orobucher le encanta hacer referencias literarias que no vienen al caso, tocar temas filosóficos que al final ni salen a relucir porque el sujeto no sabe ni siquiera cómo escribir personajes. Sus personajes no son personajes, son una especie de aliens que cumplen la función de satisfacer tropos narrativos a la exigencia de la historia. Realmente no hay razón para que Madoka sea tan enfermizamente altruista si te pones a pensarlo. Mami y Kyoko no cambian absolutamente nada al transcurso de la historia. El cambio nihilista de Sayaka es exagerado, es traído repentinamente como para generar alguna especie de shock factor. Y el cambio de Homura en Rebellion no tiene sentido y es más shock factor barato. De hecho, ya que hablamos de shock factor, este es otro punto en el que falla la serie. El shock no me genera nada. No siento nada de impacto porque me importan una mierda los personajes. Y me importan una mierda por lo que ya expliqué de que los personajes no son personajes sino tropos literarios con patas. Aún así, no quiero ser malo con Madoka Mágica. Venga que odio toda la pretenciosidad que escribió Orobucher. Venga que me molesta lo exageradamente sobrevalorada que es la serie. Venga que me moleste que le pongan a Madoka títulos que no merece. Pero debo reconocer que algo que sí me gustó mucho es la relación de Madoka con su madre. Esto es importante porque en muchos Magical Girls los padres valen mierda y no tienen ninguna importancia. Y por supuesto, lo que más me gusta es lo técnico como la música y el arte, que al ser de Shaft está de puta madre. Claro que esto viene también de Sayonara Setsubou Sensei, así que Madoka tampoco es que sea dueña de ese estilo tampoco. En conclusión, Madoka es una serie apenas decente que vale más la pena por lo técnico que por su escritura inestable. Todos los trabajos que mencioné como Princess Tutu, Utena o Full Moon me parecen por mucho mejores trabajos que Madoka y verdaderas deconstrucciones del género. Incluso los Magical Girls típicos como Sailor Moon o Sakura Card Captors me parecen mucho mejor que Madoka Mágica. Madoka Mágica fue alabada en su momento por ser una deconstrucción del género Magical Girls, con algunos teniendo el atrevimiento de decir que era la mejor de su género, única en su tipo e incluso mejor que otras deconstrucciones como Evangelion. No solo todo esto es mentira, sino que el show ni siquiera es bueno, y enseguida les demostraré por qué. Primero que nada, tengamos en cuenta que Madoka no es ni de cerca tan original como la gente dice que es. No es ni siquiera tan creativa tampoco. En 2004 existía este anime llamado Utakata. En él habían lesbianas, también se tocó este concepto de chicas mágicas convirtiéndose en lo que combaten, también había una mascota que en realidad era malvada, también tenía conflictos psicológicos e incluso también acaba con un time reset de mierda. También hay gente que clama que Madoka es una copia y pega de Kamen Rider Ryuki, pero ya que no sé nada sobre esta franquicia, lo dejaré pasar. Pero si Utakata vino antes que Madoka, ¿por qué Madoka es mucho más popular? Simple, colores bonitos. ¿Qué otra razón habría?
Ambas series son una mierda, pero Utakata luce blanda y genérica. No tuvo a Shimbo como director, a Urobuchi como escritor, ni a Shaft como casa productora. 3 nombres ultra populares en un solo título y lo admito. Madoka se ve realmente bien. Si bien el diseño de las niñas me parece muy similar entre sí en estructura craneal, tengo que admitir que Shimbo hizo un buen trabajo imitando a los rusos y poniendo un montón de elementos de circo y locuras con papel maché. Refleja muy bien el estado mental de los personajes, al mismo tiempo que retiene algo de ese elemento adorable de las Magical Girls, o al menos eso puedo decir de escenas muy puntuales. La mayoría solo es decoración y no influye en nada con la trama o los personajes. No es como si cada serie necesite un mundo espectacular para ser buena, pero ese es el problema. Los fondos de la serie se ven peculiares, como si fuera un mundo peculiar, pero no hay ningún tipo de exploración o construcción del mundo. Es solo fondos bonitos. La serie podría ser en la Inglaterra victoriana o en la era Meiji o en un escenario cyberpunk, y el resultado sería exactamente el mismo, porque la serie no hace nada con su escenario, ni los personajes interactúan con él. Pero ¿a quién le importa? ¡Colores bonitos! ¡Es Shaft! ¡Obra maestra! Al final, a nivel escritura, Madoka Mágica no es ni tan original ni tan creativa como mucha gente cree, y la tan llamada innovación que trajo fue inspirar a más shows de Edgy Magical Girls. Madoka es una deconstrucción por irrespetar a la fórmula Magical Girl, algo que no encuentro ni honesto ni positivo. Scooby-Doo irrespetando su fórmula en futuras encarnaciones era una cosa diferente, ya que dicha fórmula era una mierda y estaba reconociendo los errores propios. Pero irrespetar la fórmula Magical Girl es como implicar que dicha fórmula también era una mierda, y que tú nunca caerías en errores tan tontos. ¿No es así? Madoka Mágica es asombrosa porque tiene lesbianas y las chicas mueren, ¿verdad? Incluso si series que tú consideras genéricas como Sailor Moon hicieron todo eso y más en el pasado, solo que sin abanderarse de ello. Los personajes en Madoka Mágica son supremamente sobrevalorados. Tenemos a Sayaka, que es como una Shinji Ikari, solo que con menos episodios de exploración y con su sola motivación siendo un amor adolescente con un chico en coma que Dios nos prohíba te vamos a explicar alguna vez por qué le gusta en primer lugar. Y allá va tu personaje más decente, siendo el resto estereotipos o personajes que cambian personalidades por plot twists abruptos. Kyoko es tu típica tomboy, clásico personaje anime que se caracteriza porque le gusta ser picarona y porque le gusta comer, y que seguro le apestan las patas porque nunca se baña. Mami es un plot device con patas, que está ahí para presentar el mundo. Nunca se explora a su personaje y es la más vacía de todas. Lo único que sabemos es que es una niña educada y muere al poco tiempo en una escena de Factor Shock. Homura es una enorme Mary Sue que todo lo puede y que está obsesionada con Madoka y que para el final de la serie y las películas termina siendo reescrita para volverse una villana psicótica, probando lo poco que a Urobuchi le importa la consistencia o las personalidades de sus personajes. Es solo una yandere de mierda y otro plot device. Madoka es muy parecida a Mami en el sentido de que es vacía como personaje. Es solo una observadora pasiva, poco dinámica, con típicos tratos de niña pequeña. Y encima, su exagerado y desinteresado carácter altruista choca con la atmósfera oscura de la serie. Sakura Kinomoto era mucho mejor personaje y protagonista. Y para el caso, todos los personajes de esta serie se convierten en plot devices en algún punto. Kyuubi no tiene sentido ni razón de ser. Es solo un alien que quiere torturar niñas para aprender de la humanidad de la forma más rebuscada y pretenciosa posible. Y la gente dice que esta serie es realista. Quiero decir, para un show que pretende ser una visión más apegada a la realidad de las Magical Girls, hay un montón de salvadas de último momento desde el primer episodio, justo como con cualquier otra serie de Magical Girls. Y los personajes, que son una mierda, como ya mencioné, actúan de forma bastante irrealista si te pones a pensarlo. Pensarías que al interactuar con el mundo de las brujas y al conocer a Mami por primera vez, estas chicas estarían choqueadas o haciendo miles de preguntas. Pero nope, actúan como si nada extraño estuviera pasando y confían en Mami inmediatamente. Nunca se preguntan por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo o qué es todo esto, qué les están mencionando. Simplemente lo aceptan por aceptarlo, y actúan de forma calmada, en contraste a cuando la serie quiere ser melodramática con las reacciones de los personajes para estropear el progreso de la trama.
Así que no nos engañemos, a la gente no le gusta porque sea una toma realista, sino porque es Edge. De hecho, poco realismo puedes hacer con un concepto de Magical Girls, y más si pones a niñas pequeñas siendo expertas en armas de fuego. De hecho, la serie es tan edgy que tiene montones de escenas de shock solo por tenerlas. O me dirán que dichas escenas tienen algún otro propósito que el de impresionar. Tomen por ejemplo la famosa escena de Mami siendo decapitada por un monstruo gigante en el tercer capítulo. Para ser Mami una veterana y una experta entre comillas, se queda pasmada e intimidada por un monstruo genérico por ningún motivo. La escena solo existe para subvertir expectativas. De hecho, el solo hecho de que Madoka conozca a Kyuubi es un plot hole. Si tomas en cuenta los poderes de Homura y su propósito de aparecer en escena en primer lugar, no tiene sentido siquiera la escena. Con solo 13 episodios de duración, el montón de plot twist y cambios en los personajes se sienten forzados o sin sentido. El ritmo es simplemente muy rápido para acostumbrarte al hecho de que alguien acaba de morir, o para creer que ahora Kyoko y Sayaka tienen una gran amistad a pesar de lo anteriormente mostrado. Es típica mierda escrita por Urobuchi, en donde la sutileza no existe y todo se da para choquearte con plot twist y cambios repentinos. Es por esto que Kyuubi revela su plan así como así, sin tener un motivo real para hacerlo, o de por qué Madoka se vuelve más poderosa con cada viaje en el tiempo. Y hablando de cosas que no tienen sentido, ¿cuál fue el mensaje de este show? Es por esto que detesto anime que son pretenciosos con simbolismos y montones de sufrimiento y visuales raros. Al final son espectáculo, pretendiendo que son intelectuales. Madoka Mágica es un anime mal escrito. ¿Pero por qué a la gente le gusta? Porque tiene colores bonitos, lolis victimizadas, lesbianismo y un montón de elementos pretenciosos que los hace sentir inteligentes. Es un 3 de 10. Neon Genesis Evangelion hecho mal. Prefiero los más de 200 capítulos de Sailor Moon, y Princess Tutu siempre será la mejor deconstrucción de un Magical Girl, y no necesita Edge Bullshit, ni Factor Shock para ello. What's this money if you ain't gonna break the mold?